Hola a todos, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien. Veo a mucha gente conectada, veo a jefes clínicos, equipos administrativos, veo también, los veo algunos en movimiento, literalmente. También don Pedro, el Consejo de Usuarios. Se está conectando gente todavía, vamos a esperar unos minutos y comenzamos con nuestro primer consejo técnico ampliado, esta vez de forma virtual. Mantenemos unos minutos y ya estamos por comenzar. Contarles por mientras que esta sesión va a ser grabada, cosa que también pueda ser distribuida y vista en otro horario. Pensamos bastante el tema del horario, si lo hacíamos en la mañana, en la tarde, nos jugamos por la tarde, porque creemos que este es el espacio en que uno puede estar un poco más tranquilo para poder conectarse en vez de estar conectado a las actividades clínicas. Así que por eso es que lo hicimos en este horario, pero va a ser grabado, como les digo, para poder ser compartido. Y por otro lado, contarles que efectivamente para ordenarnos y hacer esto más fluido, todos los micrófonos están silenciados y las preguntas se pueden hacer a través de el chat. Así que ahí el equipo de comunicaciones me va a apoyar para poder recopilar las preguntas que al final de la sesión voy a ir contestando. Si no nos queda tiempo para poder responder todas las preguntas, vamos a hacer un pequeño video cápsula para poder, en el fondo, responder a todas las inquietudes. Y bien, siendo las 6:05, vamos a comenzar. Me repite el equipo de comunicaciones que las preguntas las van a ver ellos a través del chat y de esa forma yo puedo responderlas. Bien, damos inicio entonces a este primer consejo técnico ampliado. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Lamento que sea esta vez por virtual. La verdad es que tampoco me gusta hacerlo de esta forma, pero creo que era muy importante terminando los 2 primeros meses de este nuevo periodo de gestión, hacer un punto y reunirnos de esta forma. Solíamos hacerlo, esto una vez al trimestre, queremos mantener esta iniciativa, creo que sobre todo es muy importante en una época como esta, donde abundan las preguntas, la incertidumbre y aclarar, de cierto modo, en qué estamos y para dónde vamos, que eso es lo más relevante. Así que esta vez lo hacemos por este medio. Espero que próximo del último trimestre de este año, no sé si podremos hacerlo en vivo, lo veo difícil, pero estoy convencido de que a partir del próximo año lo podremos hacer. Voy a compartir mi pantalla para que todos ustedes puedan ver, y ahora debieran estar viendo mi pantalla y la presentación. Así que bienvenido nuevamente al Consejo Técnico Ampliado, el primero de esta nueva gestión. Saludarlos a todos muy sinceramente, estoy muy contento de verlos conectados y arrancamos. Lo primero que me toca de alguna forma resolver esta idea de siempre está el sentimiento de la vuelta, del sentir de que uno vuelve, y cuál es la razón de volver, por
qué uno, que en mi caso me tocó salir, invitado a formar parte de lo que era en ese momento el Ministerio de Salud, y particularmente la División de Gestión de Redes. ¿Por qué volver? ¿Y qué significa esto en términos prácticos para ustedes, para el hospital, para mí? Y no quería dejar de comenzar este consejo técnico ampliado compartiéndolo. Y la verdad es que durante estos 2 meses solo, a pesar de todo, solo puedo compartir de que estoy bastante contento de estar acá. Esta es una decisión en términos de lo que es postular a un establecimiento como esta vez por el mecanismo de alta dirección pública, lo que significa participar de un concurso generado por el Servicio Civil y efectivamente ganar el cargo que siempre habíamos dicho que era importante para este hospital contar con un director y posteriormente con otros directivos que fueran por el Servicio Civil, que fueran por alta dirección pública. Creo que eso es muy relevante en el sentido de la madurez del hospital. Y cuando se da la posibilidad de postular, y siempre he tenido en mente, y así fue durante esta postulación, el hecho de, la verdadera razón era retomar el proyecto. Eso fue lo que desarrollé durante todo el ciclo de entrevistas, que son bastantes, y esa es la idea que quiero compartir con ustedes. Uno cuando se pregunta por qué está acá, qué significa estar en la conducción o este rol de conducir este hospital por los próximos 3 años en la práctica, tiene que ver con el interés mío de retomar lo que empezamos. Siento que durante el primer tiempo, pues en la primera etapa de mi gestión, cuando estuvimos juntos casi por 1 año y medio, construimos cosas, levantamos cosas, hicimos cosas que nos llamaron la atención. Logramos el compromiso presidencial, logramos restablecer cierto clima interno, gobernanza, ordenar administrativamente muchas cosas, etc. Tuvimos un momento bastante bueno en términos generales, indicios de que algo estábamos construyendo. La verdad es que vuelvo ahora, y esta vez por alta dirección pública, con el objetivo de retomar este proyecto, de reencarrilar este hospital que considero está en una etapa que necesita una etapa de madurez o inmadurez, que necesita un proyecto y una consolidación y un liderazgo que genere certeza y conducción por los próximos 3 años. Independiente de que van a pasar muchas cosas de aquí a los próximos 3 años. Vamos a tener hitos importantes en el país, incluido un cambio, un nuevo periodo presidencial. Pero es importante para este hospital, un hospital como el Loíza, el contar con una ruta, el contar con un proyecto que mínimo que el compromiso de alta dirección pública tiene un horizonte que en salud es de largo plazo, son 3 años. Eso en salud pública es largo plazo. Por lo tanto, siempre está esta idea de retomar, y esa es la invitación, y esa es la razón para volver y reencarrilar, retomar esta idea colectiva de construir un hospital que alcance su madurez. Un hospital que es bastante joven y que alcance su madurez en los próximos 3 años. Fíjense que cuando miramos nuestro hospital, inmediatamente pensamos en esta imagen. Todos tenemos esta imagen en la cabeza. La verdad es que uno piensa en un hospital bastante grande. Creo que tengo la opinión de que es muy bonito en términos de su fachada, es importante en términos de la ubicación que tenemos en la comuna, pero sobre todo, detrás de estas paredes, de esta infraestructura, de este edificio, la verdad es que lo que hay detrás y que es el hospital somos todos nosotros. Fíjense que el hospital lo componemos, no son las paredes, no es el edificio, los metros cuadrados, no es eso, no es la fachada. Básicamente el hospital lo componemos cada uno de ustedes, que esta vez están conectados, y los muchos que están sacando adelante la operación día a día. Son el equipo de urgencias, que ve ahí la Claudia, la Noemí, que está ahí, ahí está el equipo de nutricionistas, por ejemplo, el equipo de abastecimiento, está el equipo de medicina del sueño, etcétera, etcétera. Veo el equipo de laboratorio de toma de muestra, etcétera, y así tanto. Está el equipo de pabellón de matronería, etcétera. O sea, en el fondo, el hospital
es mucho más que las paredes y está compuesto por la gente y por todos nosotros. Y somos nosotros y los llamados a darle una vida, un sentido y un espíritu a lo que estamos haciendo. Sin embargo, es imposible, es imposible desacoplarse de lo que significa nuestro sector. Nuestro sector es un sector extremadamente complejo, es un sector que vive una crisis creo que importante en términos de la modernización del sector, de lo que significa el sector salud para Chile. Hay una reforma estructural, no solamente en términos del financiamiento que se espera, sino que también una reforma o una modernización del Estado en términos de los prestadores de salud complejos como nosotros. Evidente que el sector necesita avanzar, modernizarse, innovar, poder conferir más responsabilidad de gestión a los directivos, a los centros hospitalarios, terminar con esta cosa de tutela de un nivel central muy controlador, donde no participamos de los ejercicios de los presupuestos, de las contrataciones, de los cargos, etc. Necesitamos avanzar y esa es la discusión que yo espero se dé en los próximos días, en los próximos tiempos, porque necesitamos modernizarnos para dejar de vivir en esta constante seguidilla de siempre una crisis. ¿Y para qué decir lo que hemos vivido ahora? Hemos vivido un tiempo, una vez participaba, a mí me tocó el pic de la pandemia en otro hospital, un hospital que está bastante cerca de acá, un hospital que también tengo mucho cariño, como es el Hospital Santiago Oriente, en Tisné. Me tocó estar en la urgencia y lo que vivimos, tanto allá como acá, ha sido brutal. Yo creo que no hay palabras para describir por lo que hemos pasado por todos estos meses, no solamente en términos de nuestro trabajo al interior de los hospitales, esta verdadera ola que llegó y cómo hacerse cargo, esta toma de decisión. Tomamos decisiones muchas veces que no esperábamos en la vida tomar respecto a quién asignamos cánulas nasales de alto flujo, a quién asignamos unidades de cuidado intensivo. En el fondo, tomamos decisiones súper complejas y de verdad que no nos vamos a olvidar nunca, creo yo, de esto que hemos vivido. Una vez alguien dijo por ahí que éramos sobrevivientes o veteranos de guerra, lo que queramos llamarlo. La verdad es que esto ha sido brutal y no termina. Y por lo tanto también está, por un lado, el trabajo en el hospital y por otro en las casas. Estar la batalla interna, como yo llamo, que hemos vivido cada uno de nosotros en términos de nuestras familias, de los niños que no van a clase, de la complejidad de infectarse o que un ser querido se contagie o que fallezca incluso. Ha sido una etapa que vaya, nos vamos a acordar de lo que nos tocó vivir y en muchos años más se va a hablar de esto y vamos a acordarnos de lo que pasamos. Y espero que eso también creo que no se nos debe olvidar nunca de cómo nos organizamos y fuimos capaces de sobrevivir esta pandemia, principalmente por el aprendizaje que tenemos de las redes asistenciales en términos de nuestra capacidad de adaptación. Creo yo que, honestamente, que nos preparamos más de 20 años para esto, y más 30 años desde los inicios de la campaña de invierno, en términos de cómo adaptar nuestras camas, nuestros lugares. Para nosotros era habitual reconvertirnos, era habitual transformarnos, era habitual poner e inventar cupos, etc. Esto fue algo en extremo, pero tenemos el sector y la salud pública tiene esa musculatura y ese aprendizaje que nos permitió sobrevivir, y esa es la verdadera razón por la cual efectivamente sobrellevamos. Colapso, no colapso, esa es una palabra súper, que la verdad es que no importa mucho el adjetivo, lo que sí importa es que no reventamos, pero sí lo pasamos muy mal y sí también nuestros pacientes lo pasaron muy mal y sí tomamos decisiones que nunca esperábamos que íbamos a tomar.
Al final, ¿qué queremos? O qué me gustaría a mí, si ustedes me preguntan, dado que este hospital está compuesto por su gente, por su equipo, y si bien hay rotación, gente que entra, gente que sale, somos un hospital que quiere estar en el fondo y entregar lo mejor para sus usuarios. Y por otro lado, irse a la casa tranquilo todos los días respecto a que la acción que estábamos haciendo es importante para la gente y por otro lado que nos sentimos contentos en nuestro lugar de trabajo, que nos permite desarrollarnos. La verdad es que escogimos esta felicitación general a todo el hospital porque de verdad es lo que representa lo que nos gustaría construir, lo que nos gustaría ser, y lo somos en algunos momentos, pero sí hacerlo de manera permanente y sobre todo ver que su gente esté contenta. En el fondo, uno de los principales mensajes de este Consejo Técnico Ampliado es que tenemos una ruta que estamos empezando a construir. Aquí estamos hablando de que el hospital pretende construir o retomar y solidificar su proyecto de aquí a los próximos 3 años. Ustedes pueden pensar qué ocurre, hasta cuándo se van a mantener los liderazgos, qué pasa, va a cambiar esto de nuevo, no. Al menos yo les puedo asegurar de mi parte que existe una idea colectiva de avanzar en una ruta que tracemos, que ya la comenzamos, ya la iniciamos, y que va a durar al menos los próximos 3 años. Y eso es importante. Hay certidumbre respecto a que vamos a caminar este periodo, pase lo que pase, pandemias más, pandemias menos, rebrotes, cambios, etcétera. Al menos de mi parte, tenemos un horizonte de largo plazo. Y eso creo que es muy, muy importante para el hospital. Segundo, quiero contarles en este espacio en qué estamos, en qué está el hospital, qué ha pasado, qué ocurre con la gente de la Florida o no, cómo estamos. Y quiero compartir con ustedes ciertos datos. Quiero mostrarles primero un mapa que nos entrega el servicio y que muestra los puntos rojos son los casos positivos del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Esto hasta el 2 de septiembre de este año. Y como ustedes pueden ver ahí, efectivamente la comuna de La Florida ha sido bastante afectada, principalmente en sus bordes. Fíjense ahí los límites con la comuna de San Ramón, a nivel de la calle Punta Arenas. También está la calle de Bahía Catalina, Diego Portales por el sur. O sea, en el fondo los límites de la comuna y sobre todo las áreas muy afectadas, eso es, solidarizamos con nuestro equipo del Hospital Padre Hurtado, que han tenido también su propia historia respecto a eso. Ustedes pueden ver la comuna de San Ramón y por algún lado el exceso, eso se traduce en un exceso de mortalidad súper importante en la comuna de San Ramón, mucho más que la Florida. Ustedes pueden ver ahí el impacto que hemos tenido y que pegó fuerte a nivel de la comuna de La Florida, particularmente en sus límites con la comuna de San Ramón y La Pintana. Por otro lado, esta es la evolución, este es el continuo, estos son los casos acumulados, como ustedes pueden ver en el gráfico de arriba, cómo nos hemos ido estabilizando, los 37.000 casos confirmados, y cómo el pic en términos de detección de exámenes PCR positivo se dio un poco antes de comenzar junio. Esa fue la fecha que a nivel del Servicio de Salud Metro Suroriente reventó en términos de los casos nuevos. ¿Qué pasó en la Florida y cómo estamos? Básicamente la misma evolución en términos de el servicio. Tuvimos un pic que fue antes de lo que fue, un poco antes de lo que fue la comuna de Peñalolén, que yo la tengo muy en la cabeza, y se mantuvo bajando paulatinamente a los niveles que estamos hoy. Actualmente tenemos 290 casos activos, de acuerdo al último informe epidemiológico del MinSal, con incidencia de 72.1 por 100.000. No estamos tan alto como otras comunas, sin embargo, es probable que experimentemos un alza en los próximos días, no solamente por las fiestas que vienen, sino por lo que fue el paso a etapa 2 de la comuna de La Florida.
El mensaje acá es que hemos seguido el mismo comportamiento que las comunas que pertenecen al servicio. ¿Cuál es la muestra respecto a nuestras PCR? Porque lo que les mostré antes eran las PCR, eran los exámenes que se hacen a nivel de servicio, incluye APS, etc. Este gráfico es solo las PCR nuestras, tomadas en este hospital y que se reportan por este hospital. Y ustedes pueden ver que efectivamente el pic en términos de positividad se dio la semana 19, estamos hablando de principios de junio, y actualmente estamos como en una meseta. Ustedes pueden ver ahí que estamos con 8 de 100, que es PCR tomadas y que son positivas. Ese es nuestro número en términos del hospital. El número de Santiago es más bajo. Esto pasa porque gente más enferma viene. Aquí tenemos un sesgo de selección en términos de la gente que viene y que está enferma, y por tanto nuestra positividad es esperable. Todos los días, para que ustedes sepan, tenemos 10, 15 consultas respiratorias que están paulatinamente, de a poco, subiendo en nuestra urgencia. Por otro lado, ¿qué ocurrió en términos de atención de urgencia durante estos primeros 6 meses? Aquí incluido el mes de julio. Fíjense que efectivamente si comparamos enero a julio de este año con enero a julio de los años anteriores, nuestra urgencia, las 3 urgencias grandes integradas, muestran una caída casi del 40% en términos de consultas. ¿Qué quiere decir esto? Que menos gente acudió por la cuarentena, por el miedo a contagiarse, por todas las razones que ustedes estimen. Hemos tenido una menor consulta de urgencia agregada, particularmente esto en pediatría, no tuvimos campaña de invierno, y maternidad un poco a la baja, principalmente la urgencia adulta en el periodo más duro de la cuarentena. Tenemos menos consultas de urgencia. Sin embargo, durante este mes, y esto es entre el 1 de agosto a la fecha, vemos sostenidamente un alza. Y eso nuestros compañeros de la urgencia claramente lo están viviendo, y no solamente la urgencia, sino todo el sistema de gestión de camas que tracciona esto, lo hemos experimentado. Estamos subiendo en términos de las consultas de urgencia de manera sostenida, llegando a cifras que en el área adulta se parecen a las cifras normales que teníamos en una campaña de invierno. Estamos hablando de 140, 150 consultas diarias en la urgencia adulto, y en total hemos llegado a las 218 consultas, el pic el 8 de septiembre, y esperamos los próximos días una baja durante las fiestas, pero sí que suba post la próxima semana. Entonces el mensaje es que efectivamente tuvimos una baja anterior, pero ahora hemos recuperado esta consulta a costa de principalmente pacientes que no son respiratorios y que no son COVID. Es toda la gente que estuvo resguardada, que ahora está buscando atención, y también la gente que no hemos atendido como sector durante todo este tiempo. ¿Okay? Ustedes abajo pueden ver en naranjo los pacientes sospechosos que se ha estabilizado en los últimos meses. ¿Okay? ¿En qué repercute eso en términos del hospital? Repercute que la cantidad de gente que sale egresada de alta de alguna de nuestras camas de la dotación, que actualmente está instalada en más de 400. Estamos en las 402 camas por dotación, incluso un poco más, cuando originalmente éramos 391. Fíjense que tenemos una caída de los egresos de este hospital del 21%. Básicamente es probable que terminemos con 1.500, 2.000 egresos menos que los años anteriores. Nuestro número de egresos es 16.000. 16.000 personas son egresadas todos los años de este hospital. Probablemente vamos a estar en las 14.000 si logramos recuperar la actividad. Pero fíjense que estas personas que fueron estos pacientes que fueron egresados se están quedando más tiempo en el hospital. ¿Por qué? Porque son más complejos, porque requieren una atención mayor, o requirieron durante el periodo de la pandemia. Son menos los pacientes ingresados, atendidos, pero son más complejos, como les voy a mostrar más adelante. Fíjense que eso también repercute, parte de esta caída en los egresos tiene mucho que ver
con una caída dramática a nivel de la producción de los pabellones. Los pabellones estuvieron principalmente reconvertidos en una unidad de cuidados intensivos, la UCI 3, y la UCI 2, que era la recuperación central, también estuvo convertida en una unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, es dramático la caída y esperable la caída de la cirugía, a toda vez que además el Ministerio sacó una indicación de que cerraba la cirugía electiva. Por lo tanto, esto va en línea con todos los hospitales, pero ustedes pueden ver que en términos de cirugías totales, estamos recién logrando recuperar la mitad de las cirugías que se hacían en enero, que enero podríamos considerar un año normal. Y estas cirugías son, cuando hablamos de electivas o semi-electivas, son aún menores. Este mes o el mes pasado logramos 350 cirugías semi-electivas. Estamos hablando de pacientes con cáncer, pacientes que fracturas que no pueden esperar y que tenemos que operar. Eso dobló la producción electiva de julio. Sin embargo, todavía estamos en cifras muy bajas y es esperable. Esto es parte de lo que tenía que ocurrir y se está evidenciando y es en línea con todo lo que ocurre en el resto de los hospitales. Esto es una gran explicación para la caída de los egresos. ¿Qué pasó, por otro lado, con las consultas ambulatorias? Las consultas ambulatorias medidas de enero a julio, comparado con enero a julio de los años anteriores, están prácticamente en la mitad. Y eso era esperable. Y por otro lado, positivo que a pesar del cierre y las cuarentenas, el equipo ambulatorio haya logrado sostener una actividad urgente, respondiendo casi en la mitad, cuando en realidad estuvimos cerrados completamente en la práctica. Así que es el nivel de impacto en la actividad clínica y tenía que ser así, y es lo que ocurre a nivel país. Hoy día teníamos reunión con FONASA y básicamente se han sumado más de 40.000 personas a lista de espera quirúrgica. La lista de espera quirúrgica pasó de 250.000, no GES, de 250.000 personas a 284.000. Ese es el nivel más o menos. ¿Y qué ocurre con el hospital en términos generales hoy? Fíjense que el hospital se mantiene lleno y eso es un mensaje importante. Antes tuvimos una gran ocupación COVID, el hospital completo, full utilizado, reconvertido, etc. Pero ahora que ha bajado, así como le mostraba la caída en la positividad, esa demanda de pacientes COVID fue reemplazada por pacientes no COVID. Y ustedes pueden ver en la línea azul, efectivamente se mantiene estable. Estas son las camas de adulto, que se mantiene estable, que no cae, y sin embargo abajo, en naranjo, hay una caída de los pacientes COVID. Entonces, esa ocupación en este hospital, actualmente hay 62 camas ocupadas por pacientes COVID, y el resto tenemos todos esos pacientes que estaban esperando una atención y que tenemos que darle solución. Por lo tanto, es imposible no abordar este consejo técnico ampliado y hablar de en qué estamos, con tener al frente este tema de la pandemia que no ha terminado, que está siempre con nosotros y que evidentemente domina la discusión que tenemos el día de hoy, impidiéndonos mirar un poco más adelante. Efectivamente, para que ustedes conozcan, este hospital tenía 11 camas de dotación UCI, de cuidados intensivos, y tenía 13 camas de intermedio. Esas eran las 24 que están en lo que antes conocíamos como UPC y que ahora entendemos como UCI 1. En algún momento, y particularmente a nivel del 1 de julio, este hospital logró, con un tremendo esfuerzo de su equipo, con un tremendo esfuerzo de su personal, no solamente de la UPC, que capitaneó esta situación, sino que todos los que estuvieron en el cuarto piso, en la UTI, en los pabellones, equipos quirúrgicos que se transformaron en intensivistas, los equipos de la recuperación, etcétera, toda la gente, logramos 58 camas UCI, una capacidad ventilatoria tremendamente alta.
Y en la medida que hemos ido avanzando, hemos logrado descomplejizar para llegar al día de hoy a mantener 30 camas de cuidados intensivos, que son las camas con que nos vamos a quedar por los próximos meses. Y es probable que hasta la primera parte del próximo año. Eso es súper importante tenerlo en cuenta considerando lo que vamos a hablar más adelante de un eventual rebrote. Además, que todos los días ya no tenemos 11 pacientes ventilados. El día de hoy, por ejemplo, tenemos 22. El día anterior teníamos 25. Estamos instalados en niveles sobrenormales de lo que conocíamos en este hospital. Yo recuerdo las campañas de invierno que me tocó estar acá, estar corriendo con el equipo de urgencia por tener un paciente ventilado en el cuarto piso, que era el número 16. Y eso ya nos complicaba. Ahora estamos con 22 y bastante estable, pero hemos estabilizado en esa situación y tenemos más camas UCI que lo que este hospital tenía, estaba preparado y tiene financiado. Y esto se consiguió con un tremendo esfuerzo de todos ustedes que fueron parte. Estamos muy contentos de haber logrado una de las primeras desconversiones, que creo que era muy sensible, el haber logrado al menos haber entregado o recuperado 6 camas de la unidad de cuidados intensivos pediátrica. Creo que es extremadamente relevante para un hospital como este el lograr tener su cordón de atención pediátrica complejo de forma completa. Fue muy doloroso y muy difícil y generó bastantes complicaciones esta situación de tener que trasladar pacientes pediátricos graves que requieren intensivo a otros hospitales sin tener siempre, pese a la disposición de los hospitales pediátricos grandes, de la disposición de recibirlo, no siempre fue posible de la mejor manera. Por lo tanto, era fundamental para nosotros como hospital el recuperar al menos nuestras 6 camas de la UCI pediátrica que ya están en funcionamiento, están refaccionadas, están absolutamente habilitadas y funcionando, con lo cual completamos nuestra cartera de servicios pediátrica, manteniendo, y ese es un tremendo esfuerzo y solamente honores, digamos, al equipo de la UCI pediátrica, que pese a ser una UCI pediátrica, está sosteniendo 6 UCI para adultos, entendiendo lo que significa esta pandemia, apoyado técnicamente por el equipo de la UCI 1 del doctor Morales y su intensivista. Entonces, esto es muy importante. Por otro lado, logramos deshabilitar y recuperar los pabellones, lo conocido como la UCI 3, esas fotos del último día. También un tremendo respaldo a los equipos quirúrgicos y de anestesia, de todos los estamentos que se reconvirtieron personalmente y apoyaron la labor. Esto fue mantenido por equipos de anestesia, por equipos quirúrgicos, por equipos de pabellón, técnicos, enfermeros, enfermeras, que apoyaron esa labor y lograron sostener camas UCI en ese lugar. Y finalmente estamos próximos a reaperturar nuestra recuperación central, que también a cargo del equipo de anestesia, en conjunto con los equipos de enfermeras, técnicos, etcétera, lograron sostener una UCI 2 completa, donde logramos a 58 camas, y eso se está trabajando y espero que pueda ya recuperarse pronto, va a estar esta semana, con el cual podemos dar más circulación a nuestros pabellones. Pero todo esto ha sido muy costoso, no solamente en términos económicos, sino que personales. Toda la gente, reconozco el valor de todos los que estuvieron detrás de esto y salieron adelante. Solo para poner una perspectiva de qué significa esto, y dado que estamos en un consejo técnico ampliado y es mi interés el compartir con ustedes en qué estamos como hospital y para que nos pongamos todos en el mismo contexto, solamente contarles que el presupuesto de la ley, o sea, la ley de presupuesto de este hospital con sus respectivos decretos adicionales, contempla un presupuesto operacional, esto es para la operación, el operativo, de 77.000 millones. Eso es nuestro presupuesto que tenemos en la ley, porque hay ley en la cual uno no puede pasarse. Eso no es la ley y se aprueba todos los años.
A ese presupuesto, que es nuestro presupuesto operacional, tuvimos que agregarle como hospital 47 UCI. ¿Y por qué 47 y no 58? Porque estoy sumando 11 más 40, las 11 que teníamos. Le agregamos nuevas 47. Agregamos 34 UTI en total en un momento cuando el cuarto piso, estaba en fondo convertido en una UTI completa. Entonces, eso significó un gasto adicional importante. Fíjense, por otro lado, que nuestros egresos se complejizaron, se hicieron mucho más complejos. Es decir, antes el 22% de nuestros egresos eran complejos, eran de severidad mayor, medido de esa forma. En junio llegamos a marcar casi el 60%, es decir, 6 de 10 egresos de este hospital se transformaron en egresos complejos, lo que también determina un mayor consumo de recursos. Nuestro peso medio GRD, estos grupos relacionados a diagnósticos, que es la forma en que nos pagan durante este año 2020, en términos de complejidad, que es una medida de complejidad, es una medida que el 1 es la complejidad estándar, y para hospitales con grandes maternidades como este es normal tener un 0.8, fíjense que llegamos a tener 2.2 en junio. Ese es un indicador de complejidad, de consumo de recursos, etc. Los pacientes que se quedaban pegados, en términos simples, más tiempo de la norma, donde siempre hemos tenido dificultades nosotros en términos de hospital, logramos bajarlos de 5%, 5% estaban sobre esa norma, se quedaban pegados, hospitalizados mucho tiempo. Ahora esa cifra bajó, eso significa que el hospital empezó a dar de alta a un ritmo mucho más adecuado, a un ritmo de la norma, acorde a la norma. Finalmente, el índice funcional, en términos prácticos y simples, mide a qué ritmo rotan las camas de nuestro hospital, y que debe ser 1. Normalmente siempre habíamos estado arriba, habíamos sido un hospital ineficiente en esos términos. Durante este primer semestre y concentrado en los últimos meses, estuvimos en 0.93. Es una muy buena cifra, es un muy buen resultado. Todo esto quiere decir que el hospital, con esos recursos financieros, tuvo que afrontar una carga asistencial menor en términos de cantidad de egresos, pero mucho más complejo en términos de su operación, con mucho más consumo de recursos, no solamente de equipamiento, de personal, de todo lo que significa un paciente de estas características que hemos visto, y eso está visto, se evidencia en nuestros números. ¿Cuál es la situación el día de hoy? El día de hoy el presupuesto que está comprometido, es decir, que está en el fondo tomado con órdenes de compra, el presupuesto en términos muy prácticos gastado, para que se entienda, es de 75.7 mil millones. Y la verdad es que eso nos deja un margen de 1.3 mil millones, que solo para ponerlo en perspectiva, el subsidio fijo de la operación, que es toda la cuenta de luz, agua, la alimentación, todo lo que pagamos en términos de como nuestro dividendo operativo, equivale a 5.000 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estamos activamente conversando con el apoyo del Servicio de Salud, con el apoyo de toda la subdirección administrativa del Servicio de Salud. Estamos conversando activamente con el Ministerio y con FONASA, particularmente la Subsecretaría de Redes, para evidentemente obtener una ampliación de nuestro presupuesto operativo que nos permita abordar los últimos meses respondiendo a las necesidades de la población de la Florida. Entonces el concepto que quiero transmitir acá es que efectivamente gastamos una cantidad de plata súper importante de nuestro presupuesto debido a que debíamos afrontar la pandemia con toda su complejidad, y que ahora estamos en una situación apretada. Sí, tenemos que ser súper considerados en términos de las decisiones que tomamos este año. Sí, tenemos probablemente que posponer ciertos proyectos adicionales que pensábamos hacer en términos de incorporación de tecnologías, en términos de cambio, etcétera. Sí,
pero definitivamente estoy seguro que este hospital va a conseguir el financiamiento, porque estoy seguro que las autoridades de FONASA y de la Subsecretaría de Redes no van a dudar en poder darle continuidad a la operación de este hospital en las condiciones que todos nosotros nos merecemos. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra y no se duden de que nosotros estamos muy activamente haciendo nuestra pega, que es evidenciarle a las autoridades del Ministerio de Salud por qué un hospital de estas características requiere un mayor presupuesto, y estoy convencido que no vamos a tener dificultades, pero sí el mensaje es que tenemos que pensar que no estamos en una situación holgada. ¿Esto ocurría todos los años en el sector? Sí. ¿Esta es una historia conocida? Sí. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que probablemente se dio antes. Este hospital entraba en esta situación en octubre, noviembre, ahora estamos en septiembre, y también es bastante más duro dado que este presupuesto que yo les muestro en la ley ya está suplementado, pero es evidente por las condiciones de la pandemia. Estoy seguro que las autoridades lo van a entender de esa forma. Por otro lado, compartir con ustedes que este hospital tiene entre contratas y honorarios 2.413 personas por dotación. Esas son las sillas, los cargos que tenemos y la posibilidad de contrata y la posibilidad que tenemos de ingresar honorario al sistema del SIRACHE. Y fíjense que para ser capaces de afrontar esta pandemia, tuvimos que incorporar como hospital a más de 260 personas en honorarios COVID que están instalados en las distintas unidades, particularmente en las unidades clínicas. Eso concentra la Subdirección de Gestión Asistencial y la Subdirección de Gestión del Cuidado. Básicamente son 260 personas fijas más para soportar esta operación. Eso en términos de costo, imagínense que normalmente nuestro gasto de honorario mensual, si comparamos el mismo mes año pasado, era casi de 300, casi 400 millones de pesos. El día de hoy, nuestro gasto en honorarios es de casi 1.260 millones. O sea, hemos en el fondo aumentado ese gasto de manera tremendamente importante. Y un dato que me contaba el subdirector de gestión de personas, es que si bien hablamos de 260 personas que están en honorarios COVID, todas las personas que han ingresado a este hospital y han hecho turnos de reemplazo, cobertura, reemplazo acá, allá, etcétera, desde prácticamente mayo a la fecha, estamos hablando de básicamente más de 1.000 personas que han transitado por este hospital, que no estaban y que han marcado y que han hecho turnos, y han hecho turnos cortos, largos, etcétera. O sea, ha sido una operación bastante compleja. ¿Por qué comparto esto con ustedes? Porque creo que merecen saberlo, creo que es digno de un consejo técnico ampliado y la oportunidad de contarles en qué estamos. El mensaje aquí, nuevamente, es que no estamos holgados y que efectivamente vamos a mantener todas las personas que sea necesario para soportar la operación clínica, que no es la misma que teníamos hace un año. Tenemos, tal como lo dije, llegamos a 30 camas UCI en vez de 11, tenemos 18 más 4, las nuevas UTI quirúrgicas que se abren en la RECU. No teníamos esas camas UTI, teníamos una operación más compleja, pero evidente que no tenemos espacio y evidente que tenemos que mantener lo que tenemos que mantener y ajustar lo que tenemos que ajustar. De lo contrario, ponemos en riesgo toda la operación del hospital. Ese es el nivel de decisiones que el equipo directivo tiene que tomar e intentar conducir. Pero es importante que ustedes tengan en su conocimiento que la situación está muy lejos de ser holgada y ser en el fondo holgada, básicamente. Además, ¿en qué ha repercutido mucho el tema de los recursos humanos? El tema es que no hemos enfermado mucho. Efectivamente, el nivel de contagio de este hospital es dramático, y eso es algo que yo soy el primero en reconocer, y me lo han dicho muchas veces. Estamos hablando de una dotación de 2.500 personas
hemos tenido 706 funcionarios que han dado un resultado positivo en el PCR, 706 de 2.500. Estamos hablando de alrededor del 30% de la dotación. Es muy alto y efectivamente no podemos repetir un fenómeno como ese porque tiene un impacto muy complejo no solamente en las coberturas, en el gasto, entre el personal experimentado, sino también contagia de alguna forma a nuestro usuario. 706 personas contagiadas que han dado PCR positivo, 550 que han tenido que hacer cuarentenas preventivas por contactos. Actualmente tenemos 26 casos de funcionarios positivos en este momento que están haciendo su aislamiento y solo 4 que están en cuarentenas por contactos estrechos. Fíjense que por eso es clave y hemos reforzado que la salud funcionaria y el CAIF son centrales en lo que queda para adelante. Hemos restablecido la operación del CAIF en términos de salud funcionaria, hemos reabierto los policlínicos generales y las atenciones generales y además hemos sumado un foco especial a los post-COVID, a los funcionarios que están post-desarrollo de la enfermedad, no solamente en términos respiratorios, sino también en términos de salud mental. Eso ha sido muy importante y estoy seguro que intenta de alguna forma compensar este exceso que tenemos en términos de los contagios que tuvimos en algún momento. Y ahí es muy importante considerar que hemos destinado horas médicas de medicina interna, 44 horas de médico internista, full dedicado al CAIF, cosas que no teníamos antes, porque creo que esto va a ser clave para evitar llegar a estas cifras de recontagio. Por otro lado, en términos de salud ocupacional, estamos trabajando constantemente con los prevencionistas de riesgo, con el equipo IAS y a través de nuestra mesa COVID, en conjunto con nuestro gremio, hemos tomado decisiones, nos han corregido algunas cosas que estábamos haciendo, como es el tema de las PCR. Ahora nuevamente hemos restablecido el flujo de toma de PCR con derivación, desde el CAIF hasta la urgencia, dado el número de PCR que tenemos, etc. Pero esto es clave, la salud funcionaria es clave para poder permitir la operación de este hospital. Finalmente, en términos de los indicadores y en qué estamos, quiero contarles que efectivamente no estamos bien en términos de gestión hospitalaria. La única forma de medirnos es el ranking del EAR, de los establecimientos autogestionados en red, del cual somos parte, y efectivamente hemos tenido una caída sostenida que nos deja el día de hoy en posiciones básicamente últimas en términos de lo que significa la gestión hospitalaria. Estoy hablando de indicadores de gestión clínica, indicadores financieros, indicadores de satisfacción usuaria, etc. Y esto tenemos que remediarlo. No nos podemos dar el lujo, no podemos, por el deber que tenemos a nuestro usuario, de tener resultados muy malos. Imagínense que el límite de 75% que teníamos en el hospital el 2018, 75% 2018 es el límite que marca el apruebo a la capacidad de estar aprobado o reprobado en términos de autogestión. Y un hospital de nuestras características no puede estar bajo esa cifra. Y nos queda recuperar el 2020 y proponer un 2021 mucho más sólido y poner este hospital en el lugar que se merece. Por eso traduce de alguna forma la gestión. Para eso vamos a iniciar un trabajo intensivo con los referentes, y lo bueno de LEAR, lo que me gusta, es que de alguna forma pone todas las áreas de gestión del hospital, no solamente la financiera, sino que también la clínica, la de recursos humanos, todo en un mismo saco. Por lo tanto, el éxito o el fracaso de nuestro puntaje en el EAR depende de todos. No es algo que se pueda achacar particularmente a una subdirección, a un equipo clínico, administrativo, etc. Es bien completo. Finalmente, y para ir cerrando, quiero dedicar un tiempo a hablar para dónde vamos, qué es lo que proyectamos, qué queremos. Y la verdad es que no puedo dejar de comenzar esta parte sin volver a lo que ya hicimos, que fue construir nuestra visión.
Fíjense que nosotros pasamos por un periodo súper importante de planificación estratégica, fueron más de 6 meses de trabajo participativo que hicimos para concluir con nuestra visión. Nuestra visión es clara, es bastante clara y está vigente además hasta el 2022. Y ahí fuimos bien contundentes, todos juntos, lo recuerdo, en el auditorio, para instalar como visión de este hospital, es decir, como el norte de futuro, para dónde queremos llegar, en ser capaces de responder a las expectativas de las personas. Recuerdo esa discusión, recuerdo cuando decían cuáles son las expectativas, son inabordables, no se puede, o etcétera. Y eso recuerdo haber concluido que dijimos tenemos que entenderlas, que queremos entender lo que quieren nuestros usuarios, qué esperan de nosotros, y otorgarles una atención integral, una atención oportuna, de calidad y humana. Eso es lo que ya nos propusimos como hospital y quedó definido y estoy dispuesto a instalarlo siempre respecto a todo lo que hacemos, porque este es nuestro camino, el foco de nuestro usuario, la cercanía con la comunidad, los equipos comprometidos, los altos estándares de calidad que son intransables y una gestión eficaz. Y fíjense que cuando comienzo a hablar del tema de para dónde vamos y nuestros condicionantes, nuestros supuestos, nuestros valores, cuando hablo de eficacia, que es lo que está acá en términos de esta gestión eficaz, me refiero a la diferencia que hay respecto a cuando hablamos de eficiencia y ese foco que de alguna forma ponen no solamente en nosotros mismos, sino muchas veces nuestras autoridades políticas, que hablan de nuestros hospitales como si fuéramos solamente una industria productiva, como si en vez de pacientes tuviéramos autos, y son una línea, que vamos, entra, lo operamos, sale, entra, lo operamos, sale. Y por lo tanto tenemos que gastar menos por cada paciente egresado. La verdad es que la eficiencia, que es el ahorro, la mejor gestión, etcétera, lo único que nos permite, y sí es importante, pero nos permite entregar una mejor atención, ser capaces de atender más población, de responder mejor a nuestras necesidades, de no gastar inadecuadamente y poder tener una menor lista de espera, de poder tener mejores pabellones, de poder atender más pacientes por box y de poder responder finalmente a necesidades de los usuarios de la Florida. Por lo tanto, nuestro concepto no solamente es ser eficientes, sí, queremos ser eficientes, es un deber ser eficientes, pero vamos a ser eficaces, porque lo que queremos es responder a nuestra gente. No son autos, no somos una industria, somos una organización de personas para personas. Por otro lado, queremos ser un hospital justo. Somos una organización grande, bastante grande, 2.500, 2.400 personas, y lo único que a mí me interesa como pilar fundamental es poder hacer una organización justa, que reconozca los derechos de todos, que sea respetuosa y que sea en el fondo igual y donde no se favorezcan grupos sobre otros. Y eso es algo que me interesa mucho de sobremanera construir. Quiero una organización transversal. Quiero, las jerarquías de alguna forma son súper importantes, nos permiten organizarnos, pero nuestros procesos son transversales. Están alineados entre los equipos de enfermería y de medicina. No existe un proceso clínico que considere esto separado. Los equipos técnicos son parte de este viaje. Los equipos administrativos soportan la operación clínica. Un paciente de pabellón se debe no solamente al equipo que lo opera, le da anestesia, que está dentro del pabellón, sino al equipo también de abastecimiento, al equipo del prequirúrgico, al equipo de informática, de hospital digital, etc. Quiero un hospital moderno, un hospital que sea actualizado a lo que significa el día de hoy, un hospital humano, porque eso es lo que nos demandan nuestros usuarios, nos demandan nuestros usuarios. Y finalmente, poder dar ciertas certezas en un mundo incierto que va a ser incierto. Un mundo que nos quedan varios meses de incertidumbre, tanto político-social como sanitario. Vamos a vivir un mundo de incertidumbre y queremos como hospital al menos ser un lugar que transmita cierta certeza. Para eso, ¿en qué estamos?
¿En qué etapa estamos el día de hoy? El día de hoy estamos enfocados en definir nuestra estructura. Es lamentable, yo sé que es complicado cada vez que llega una autoridad, y aunque yo haya estado un año y medio antes, creo que es una nueva etapa, y por lo tanto corresponde este proceso de redefinirnos. Y es cierto, los cambios complican, los cambios dan incertidumbre, y por eso prometemos hacerlo a la mayor velocidad posible. Queremos que de alguna forma ustedes tengan claridad respecto a nuestra estructura y sepan dónde están instalados, que puedan ver y conocer sus líneas de trabajo, sus liderazgos, etc. Y vamos a hacer cambios, sí, vamos a hacer cambios. El compromiso es hacerlo lo más rápido posible para transmitir certeza. Yo espero que en los próximos meses tengamos una organización estable y que no estemos cambiando todos los meses, moviendo una unidad para acá y la otra unidad para allá y después de nuevo para allá, donde el Sirache no da cuenta de las firmas porque quedamos pegados varios meses atrás, etc. En esa etapa estamos entendiendo y construyendo la nueva estructura. Por otro lado, estamos revisando procesos para mejorar en términos administrativos y clínicos. Tenemos que mejorar, sentido de urgencia. La organización que tenemos el día de hoy necesita mejorarse para soportar lo que viene. Y por lo tanto, estamos trabajando con los equipos de pabellón, estamos trabajando con los equipos de ambulatorio, la telemedicina, estamos trabajando a nivel administrativo para poder ser mejores, y eso va a venir una revisión y un trabajo súper fuerte que ya comenzó con los procesos administrativos. Estamos incorporando gestores documentales, estamos mejorando nuestra capacidad de devengamiento, estamos haciendo un montón de cosas que nos permiten mejorar nuestros procesos. Y finalmente, estamos en la etapa de que nos estamos adaptando a nuestro trabajo en términos del contexto. No hay locura en términos o irracionalidad respecto a la recuperación en términos de la actividad asistencial. No duden en que las decisiones que vamos a tomar van a ser adecuadas o intentar ser adecuadas y acordes al momento que tenemos. El ejemplo de eso es que el día de hoy tenemos solo 7 pabellones de cirugía electivos y no podemos abrir más. Cuando tenemos los pabellones, el pabellón está disponible. El pabellón ya se retiró en términos de UCI y está ahí, pero no tenemos la cantidad de personal para poder operar esos pabellones y no lo vamos a hacer en la medida que no podamos cumplir con una atención adecuada y con la racionalidad que los equipos clínicos requieren. ¿Queremos aumentar la actividad clínica? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Los usuarios lo necesitan? Sí. Pero tenemos que ser inteligentes y acordes y con sentido de realidad a la situación que vivimos como hospital. Entonces, no duden que estamos adaptando nuestro trabajo a lo que nos está tocando vivir. Y por otro lado, me gustaría transmitirles ciertas certezas dentro de este gran contexto de incertidumbre. Y fíjense que una de las certezas más importantes que puedo transmitirle a ustedes es que queremos tener una organización sólida, y que esa organización sólida y estable comienza por sus liderazgos. Y creo que llegó el momento de hacer sólidos los liderazgos de este hospital por la vía formal. ¿Y qué significa eso? Significa avanzar en poder concursar nuestra jefatura, poder establecer concursos abiertos, mixtos, que sean en el fondo transparentes y que permitan tener tanto que los equipos conozcan y tengan una mejor dinámica con sus jefaturas, pero también que las jefaturas se sientan empoderadas. Tenemos demasiadas jefaturas subrogantes, demasiadas jefaturas que no entienden o no saben si van a seguir ahí por mucho tiempo, no están empoderadas. Y por lo tanto es importante avanzar este proceso. Hemos comenzado, primero esto comenzó por el director, por un proceso de alta dirección pública y servicio civil. Hemos avanzado y fíjense que a nivel de las subdirecciones estamos avanzando. Está la subdirección de gestión asistencial en pleno concurso. Concluimos el concurso de la subdirección de gestión del cuidado y el concurso de la subdirección administrativa, que va a ser
por servicio civil se va a realizar cuando el servicio civil decida realizarlo. Y así vamos a ir avanzando en todo. Ustedes van a ver una gran cantidad de concursos y esto va a ser conversado con las jefaturas, el orden, cómo va a ser eso. Y ustedes ven que se está realizando e intentando regularizar toda nuestra jefatura y creo que es lo correcto y lo que corresponde a un hospital maduro o en camino a ser maduro, como este. Por otro lado, el tema de los espacios. Ha sido la gran batalla durante este tiempo y se entiende. La reconversión y la necesidad de soportar la actividad asistencial requirió de tomar o avanzar en espacios y también las normas COVID, la distancia, etcétera, nos ha complicado bastante. Quiero contarles que estamos en situación transitoria y esto significa considerar de que tenemos que trabajar en condiciones transitorias, adaptadas, etc. Vamos a avanzar, es una decisión, y ya estamos avanzando en la toma del ex-CRS. Eso ya es una realidad en términos de decisión. El financiamiento va a venir del Servicio de Salud Metro Suroriente y estamos en etapa de diseño y planos, etcétera, porque ahí vamos a requerir ese espacio y nos va a permitir ordenar mucho más la casa en términos de los equipos clínicos, administrativos, darle confort, la distancia necesaria, los espacios necesarios. Este hospital necesita crecer hacia afuera en términos del CRS y también ordenarnos en algunas cosas internas. Estamos incómodos, estamos complicados. No es definitivo, no va a ser definitivo probablemente hasta marzo del próximo año. Estamos adaptándonos, tengan flexibilidad, tengan confianza en que estamos buscando las mejores soluciones y el CRS, el ex-CRS, más algunos cambios internos, nos van a permitir responder a las necesidades que tenemos. Tercero, hemos transmitido certeza y ordenado el tema de la forma de trabajo. Fíjense que actualmente, tal como Lainer Fuentes lo transmitió durante el proceso, tenemos actualmente dos formas de trabajo principalmente. Estamos hablando del teletrabajo, que se mantiene como figura y que tiene definiciones bastante claras respecto a la calificación de ese proceso de teletrabajo que existe y que está vigente. Y hoy día tenemos un número no menor de gente en teletrabajo, y por otro lado, la jornada laboral flexible, es decir, la necesidad de cumplir con los horarios, pero con la flexibilidad respecto a la entrada, salida, y donde lo que nos importa, sobre todo de cara a Contraloría, de que se cumpla la jornada a nivel semanal. Y eso es importante para dar una claridad respecto a cómo estamos trabajando. Y finalmente, lo que les decía antes de la actividad asistencial progresiva. Vamos a ser progresivos, vamos a ser considerados de la realidad. No va a haber ninguna actividad asistencial a la fuerza si no están dadas las condiciones. Eso es muy importante. Finalmente, ¿qué pasa si hay un rebrote? Que es la duda que probablemente todos tenemos y nos da miedo repetir lo que nos tocó vivir. Vamos a volver a reconvertir todo, vamos a volver, etc. Yo también les quiero transmitir tranquilidad y claridad respecto a eso, a nivel de equipo directivo y a nivel de jefaturas, coordinadores, jefes de CR, etc. Hemos trabajado, porque la primera consideración que tenemos que tener es que hace una demanda mixta. Un rebrote va a significar un aumento de consultas de pacientes COVID, junto con, a diferencia de lo que ocurrió en mayo, junio, junto con una demanda alta de pacientes no COVID. Los pacientes no COVID no pueden esperar más y por lo tanto van a coexistir, estamos convencidos de eso. Por eso es que es tan importante que nuestros procesos clínicos estén en marcha, estén aceitados, estén funcionando rápido. Nuestro sistema de gestión de cama que estamos lanzando y estamos mejorando constantemente nos permite absorber una mayor cantidad de pacientes. Nuestra preparación en términos de los pisos 3 y 4 de hospitalización, que cumplamos las normas respecto a los tiempos de hospitalización, que no se nos queden los pacientes pegados más tiempo y que podamos no hacerlos esperar, que pabellón ande
con la velocidad que tiene que andar, etc. Eso tiene que funcionar muy bien y es la única forma de soportar un rebrote o esta demanda conjunta. Por otro lado, hemos aprendido del manejo clínico, sin duda del COVID. Ya no es lo mismo. Ya hay un conocimiento, nuestros equipos clínicos conocen mejor, antes no sabíamos mucho y probábamos, ahora tenemos nociones y estoy convencido que nuestros equipos clínicos de intensivo, doctor Morales, medicina, doctor Chinchón, etcétera, los equipos de urgencia, ya manejan mucho mejor que en mayo y junio la manera de abordar a estos pacientes que al principio nadie tenía claridad muy bien. Por tanto, ahí hay una ventaja comparado con antes. Por otro lado, tenemos una capacidad instalada ventilatoria importante. Tenemos ventiladores de un muy gran número acá, y por otro lado tenemos ya no 11, tenemos 30 camas UCI preparadas para soportar esto. No vamos a retroceder en las 30 camas UCI hasta que esto pase, y por eso yo hablo de un horizonte de más o menos el próximo año, inicios por lo menos. Por lo tanto, tenemos una capacidad aumentada. Vamos a hacer, sí, algo distinto, que vamos a fomentar la derivación externa en caso de vernos sobrepasados esas 30 camas y que nuestros procesos clínicos ya estén funcionando a máxima capacidad, que nuestra capacidad de 30 camas no dé. Vamos a privilegiar la derivación externa. Creo que es re importante que tengamos un mecanismo muy claro, y este hospital va a fomentar el derivar los pacientes cuando esta capacidad que tenemos de 30 camas sea tensionada, porque es lo que mejor corresponde a los pacientes. Y esto no es un tema de plata, es un tema de qué es lo mejor para ellos y qué es lo mejor para el hospital en términos de su capacidad de atender pacientes, considerando que vamos a tener pacientes no COVID también. En términos de elementos de protección personal estamos ok. Tenemos elementos de protección personal bastantes y no nos van a faltar. Así que hemos retirado la bodega de aquí de la dirección. Los elementos de protección personal están en circulación normal a través de las líneas de abastecimiento y no debe faltarle a nadie elementos de protección personal. Estamos súper abastecidos de eso. Y finalmente hemos reforzado la salud funcionaria. Fíjense que con las 30 camas UCI más las 18 UTI, más las 4 UTI quirúrgicas que se van a instalar en la RECU central, esperamos ser capaces de afrontar. En caso de que estemos complicados, vamos a reforzar otras unidades, particularmente la urgencia. Nosotros creemos que la urgencia, lo hemos conversado con los doctores Maldonado, el doctor Peña, lo hemos conversado con el equipo de enfermería. Creemos que la urgencia reforzada, con refuerzos, con equipamiento, con todo, debe ser capaz de aguantar para ahí contener y derivar a otros casos. No esperamos y no tenemos planes de volver a reconvertir pabellones, recuperación central o volver a tocar las 6 camas UCI pediátricas. Creemos que el hospital no soportaría nuevamente eso y por otro lado nos complicaría en demasía nuestra operación no COVID que necesitamos. Entonces, de alguna forma, ese es nuestro plan. Al final del día, queremos respaldar y tengan en cuenta y consideren que este equipo directivo, este equipo del hospital, de alguna forma, su única preocupación es respaldar el adecuado y responsable atención de nuestros usuarios. En el fondo no transamos en eso y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder dar una atención adecuada a nuestros pacientes que van a venir. En estos tiempos inciertos, no va a ser fácil, pero yo soy un convencido de que si cada uno de ustedes hace lo que tiene que hacer, cumple su rol de forma adecuada, con pasión y con excelencia, nos va a ir bien. Soy un convencido de que este hospital tiene todo para ser un hospital de altísimo nivel y está en nosotros y en las funciones que cada uno tiene, en donde esté, en el puesto de trabajo que esté. Todos son importantes. Y cada uno va a contribuir a que podamos hacernos cargo de la demanda importante que está viniendo ahora, no COVID, y si viene un rebrote, lo soportaremos.
Si viene un rebrote, lo aguantaremos. Si nos faltan recursos, los vamos a conseguir. Pero tenemos que estar organizados y dar que cada uno dé lo mejor que tiene en sus respectivas posiciones. Terminando con eso, quiero darle un gran saludo de Fiestas Patrias. Son fiestas distintas, todos pórtense bien durante este fin de semana. No sé a cuánta gente pueden invitar, 5, 10, todavía no tengo claro. Lo importante es que cuídense porque no podemos permitirnos un rebrote a nivel intrahospitalario. No debemos permitir que pongamos en riesgo lo que estamos construyendo y espero volver a estar con usted en este formato en los próximos meses. Y junto con eso, quiero dejar de compartir, quiero ver si tenemos preguntas. Aquí adelante. Tengo unos minutos para responder ciertas preguntas. Aquí Javier nos dice los bonos del personal de salud para la primera línea, que no solo vive de aplauso. Es cierto, Javier, ahí estamos esperando una definición de nuestras autoridades del servicio y del ministerio para poder, nos han preguntado bastante, no solo respecto a bonos, sino que también respecto a vacaciones, a la posibilidad de traspasar más vacaciones de las que se pueden actualmente al próximo año. Quiero contarles que nosotros como hospital apoyamos esa medida, nosotros creemos que corresponde y hemos insistido a nivel de Servicio de Salud para que transmita al Ministerio la posibilidad de una ley miscelánea para esto. Creemos que es importante y nosotros apoyamos toda medida que vaya en beneficio de nuestros funcionarios. La verdad es que son decisiones ministeriales, ya les mostré el tema del presupuesto, nosotros sí nos parece que son justas y que todo el personal de salud se la merece. Creo que todos han sido muy importantes acá. Esto no ha sido solo la unidad de cuidado intensivo y toda la gente ha sido la primera línea de esto. Pero aquí hay un trabajo de todos, de la urgencia, por ejemplo, hospitalización domiciliaria ha sido clave. Este hospital tiene una vertical de hospitalización domiciliaria que es tremenda. Yo me saco el sombrero por la doctora Costa y su equipo, porque ellos están logrando, no solamente, ya no es esta cosa de descargar pacientes del hospital, sino es una forma de atención en sí misma. Y eso es algo que tenemos que potenciarlo. Yo también quiero felicitarlos a ellos y agradecerle y entender que todos aquí han jugado un rol súper importante. Creo que si hay más preguntas, ustedes se las pueden hacer llegar a comunicaciones, no hay ningún problema. Agradezco a las más de 100 personas que en algún momento se conectaron. Les voy a pedir a los subdirectores que repliquen estos mensajes. Espero haber podido transmitir tranquilidad en primer lugar, segundo, cierta claridad respecto a lo que viene, y expectativa, esperanza, de que tenemos un proyecto colectivo que construir, vienen varios años, eso es un hecho, y es la oportunidad de nosotros de hacer ser un mejor lugar de trabajo, y de también tener usuarios como los que veo conectados, que se sientan mucho más contentos. Con esto, que estén muy bien, un gran saludo de Fiestas Patrias. Afortunadamente no tuve que bailar este año, pero estoy seguro que el próximo año me va a tocar de nuevo. Así que cuídense y nos estamos viendo. Un abrazo. Chao.